cumplo 32 años el 28 de julio. No están invitados a mi fiesta, primero porque no voy a hacer fiestas, porque no somos gente irresponsable, somos gente bacana, responsable, peace. Pero ahí está mi cuenta bancaria, ustedes si quieren que yo celebre, pues dejan que hay algo ahí y yo celebro. Bienvenidos líderes a este nuevo video donde estaremos viendo lo que es el lenguaje estructurado de consultas, más conocido como SQL. SQL es un lenguaje de consulta que se estableció como un lenguaje estándar entre todos los sistemas gestores de base de datos. Es por eso que este lenguaje tú lo vas a encontrar en todos los DBMS habidos y por haber. Claro, los relacionales realmente. Tú lo vas a encontrar en Oracle, lo vas a encontrar en MySQL, lo vas a encontrar en María, lo vas a encontrar en Postgre, etc. SQL integra básicamente tres modalidades, por así decirlo, donde cada una tiene un objetivo en particular. El primero es el DDL, que es el Data Definition Language, el cual es lenguaje de definición de datos, ¿verdad? Luego está el DML, Data Manipulation Language, el que te permite manipular la data. Y finalmente está el DCL, el Data Control Language, el que te permite controlar las iteraciones con la data, ¿no? El control de los datos. Vamos a verlos detenidamente, ¿no? El DDL, Data Definition Language, es un conjunto de sentencias que permite la definición y declaración de los objetos de una base de datos. Aquí lo que se hace es que se define básicamente la estructura de lo que tiene que ver con una base de datos. La base de datos misma, las tablas, las vistas, los índices, los triggers, los procedimientos, las reglas, los dominios, los valores por defecto. En el Data Management Language, ahorita dije manipulation, pero al final es lo mismo, ¿no? Es similar. Es un conjunto de sentencias que nos permiten manipular los datos que están almacenados en la base de datos. Esto a nivel de filas, a nivel de columnas. Ya sea que se requieran que los datos sean manipulados, modificados, eliminados, insertados. Esta es la parte ya que trata con el insert, el update, el delete, el mismo select. Y el lenguaje de control de datos es el conjunto de sentencias que me permite controlar las funciones de administración de un DBMS. Esto ya tiene que ver con la seguridad o volatilidad de la información. Aceptar una transacción, rechazar una transacción, otorgar permisos, revocar permisos, etc. Como vemos en pantalla, los pasos para implementar una base de datos son definir en el disco duro el área física que va a contener las tablas de la base de datos con la sentencia create database y el nombre de la base de datos que vas a utilizar. Crear las diferentes tablas que tú vayas a utilizar con el create table y las diferentes tablas que vayas a utilizar. Si tú vas a insertar filas en diferentes tablas, tú debes, obviamente sin violar la integridad de los datos, insert into tabla y le asignas los valores. En el caso de que quieras actualizar, etcétera, ¿no? Ahí están, lo vamos a ver más detenidamente cuando estemos en la parte práctica, que es ahora. Vámonos primero a crear una base de datos. Si nos fijamos en pantalla, nosotros tenemos una sintaxis, ¿no? Si yo tomo todo esto que está acá, sintaxis es la forma en que algo se hace. Bien, perfecto. Acá tenemos una base de datos que se va a crear en el disco server, ¿no? Y estoy especificando la ruta, ¿verdad? El tamaño de la base de datos, que en este caso va a ser de 3 megabytes. Y el tamaño máximo que puede tener la base de datos y el crecimiento de la misma, ¿verdad? Vamos a ejecutar esta instrucción y vamos a ver qué pasa.
Dice que no puedo acceder a esa ruta. Es lógico, porque para esta ruta se necesitan privilegios. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que vamos a llamar testdb, donde aquí es que vamos a crear a este señor. Perfecto, vamos a ver ahora qué pasa. Y ahí se creó nuestra base de datos. Vamos a verificar y efectivamente tenemos mi base de datos, mi base de datos. Perfecto. Vamos bien, estamos bien. Ya sabemos crear una base de datos. Sin embargo, hay un tema. En verdad, esto no es tan necesario, ¿no? Una cosa es la base de datos y otra cosa es el archivo de log. Él siempre te va a crear un archivo de log, pero tú puedes de esta forma, igual que la base de datos, manipularlo con el tamaño de crecimiento y todo eso, ¿no? Sin embargo, una de las formas más recomendadas es simplemente decir create database. Y ponerle el nombre de la base de datos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú lo haces de esta manera, él te crea la base de datos en otra ruta. ¿Cuál es la ruta que él utiliza para las bases de datos? Dependiendo de donde tú hayas instalado tu SQL, la ruta que tú le hayas especificado al momento de instalar SQL. El tema de instalar SQL, después, bueno, de hecho ya hay un video por ahí que les explica cómo bajarlo y cómo instalarlo, pero les voy a subir también una actualización nueva de cómo bajarlo e instalarlo para que puedan practicar esta parte. Mientras tanto vamos a continuar porque esto es solamente de manera teórica. Cuando estemos ya tirando código directamente, que lo vamos a hacer la próxima clase, ahí sí vamos a necesitar tener instalado una base de datos. Ahora vamos a ver de manera teórica, a modo general, las definiciones que se utilizan para el lenguaje SQL. Sin embargo, es a nivel teórico porque hay muchas cosas de las que les voy a mostrar que al final en la práctica no se utilizan, pero hay que saber que están ahí. Entonces, ¿dónde es que se crea? Esto se crea en Program File, SQL Server. El nombre de la instancia que usted haya escogido para su instancia de SQL que está corriendo. En este caso, yo estoy corriendo la instancia 2019 Core. Por ende, me voy a 2019 Core, MS SQL y en Data, vamos permiso de administrador. Acá debería, no, cogí la que no era, Core. Perfecto. Acá es donde se guarda por defecto la base de datos. Entonces, si yo digo create database y digo my delete database para saber que tengo que eliminarlo. Fíjense que con esa sola instrucción él me crea la base de datos y me crea el log. Fíjense que la crea de 8 megas. Él arranca en ese tamaño porque entiende que es lo que necesita para poder subsistir básicamente. Pero él te crea todo lo que habíamos hecho, todo esto, él lo crea de forma dinámica. El tamaño, el size, todo eso lo va a crear de forma dinámica. Si nosotros venimos acá a las bases de datos y my delete database, le doy a propiedades, podemos ver ciertas cosas interesantes. Podemos ver el nombre, podemos ver el dueño de la base de datos,
podemos ver el espacio que tiene disponible, que no es lo mismo que el que él haya utilizado un disco para funcionar. Podemos ver que tiene un tamaño de 16 megas, lo cual se da obviamente por la sumatoria de 8 y 8, ¿no? Son 16, creo. Tenemos el número de usuarios que tienen acceso a esta base de datos y tenemos el tipo de collation. El tipo de collation es la estructura de caracteres que él va a utilizar para trabajar. En este caso estamos usando el Latin 1, que me va a permitir caracteres especiales, ese tipo de cosas. Sin embargo, nunca usen caracteres especiales, aunque se pueda, para el nombre de las tablas. Una cosa es el nivel interno, a nivel de datos. Tú puedes, si un nombre lleva una tilde, ponle su tilde. Sin embargo, a nivel de la creación de las tablas, aun cuando te permita, por el collocation que tú utilizas, no lo hagas. Es una pésima práctica hacer esto. Podemos ver a nivel de archivos dónde está ubicado. De hecho, podríamos habernos ido por acá. El nombre del archivo como tal, fíjense que realmente son las extensiones, te la muestra acá. Tenemos otras opciones que de hecho nosotros podemos mediante query al momento de crear, nosotros solamente utilizamos esta. Sin embargo, todas estas opciones que están acá, nosotros podemos setearlas al momento de la creación de la base de datos. Y básicamente esa es la información más importante que nos concierne de este tema, ¿no? Antes de crear una base de datos, nosotros deberíamos verificar si esta base de datos existe. Obviamente yo puedo simplemente venir acá y actualizar la información y punto para verla de forma física. Pero imagínense varias cosas. Primero que yo tengo 1000, 2000 bases de datos. Sería casi imposible verlo, ¿no? Y la otra es que muchas veces nosotros estamos haciendo esto a nivel de línea de comando, a través de una terminal. Entonces, cuando estamos haciendo a nivel de línea de comando, nosotros no tenemos de forma visual este tema. Bueno, pues nosotros utilizamos la siguiente instrucción para verificar si existe una base de datos. En este caso, la estaríamos borrando. Sin embargo, no es nada recomendable estar borrando base de datos. Pero para fines prácticos, para que sepan cómo se borra, bueno, pues ahí está. En caso de que exista una base de datos ventas de B, bueno, pues bórrala. Él agarra y dice, no, perdón, acá. Dice que se ejecutó satisfactoriamente, pero no había. Vamos a crear esa base de datos. Creamos esa base de datos, comentamos y efectivamente la borró. Vamos a crearla. Vamos a visualizarla. Ventas de B, ¿verdad? Entonces, si existe, bórrala. Se fue. Vamos a ver. Ahí se fue. ¿Ven? Entonces ya luego yo puedo utilizar mi instrucción de crear base de datos normal para crear mi base de datos. Bien. Pero recuerden que no es necesario esto. Simplemente decimos create database y que se me cree en ese lugar. Bien. Perfecto. En este ejemplo en particular, nosotros tenemos que entender algo, que es el file growth. El file growth es la tasa de crecimiento que va a tener la base de datos. Es decir, nosotros en principio le decimos, mira, tú vas a arrancar con un tamaño de 3 megas, ¿verdad? Ahora bien, cuando se te agote ese espacio, tú vas a crecer nuevamente. ¿En cuánto? En la cantidad que yo te esté diciendo. Bueno, pues tú vas a crecer en 2 megas. Entonces él va a crecer, empezó en 3, luego sigue a 5, ¿verdad? Perfecto. Pero entonces cuando se te agote ese espacio nuevamente, crece nuevamente en 2. Y él entonces va a decir, bueno, pues déjame crecer 2 megas más y va a crecer a 7. Ahora bien, cuando se agote ese espacio nuevamente, ¿qué él va a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque le dijimos que tiene un máximo tamaño de 7 megas. Ahora, si yo le pongo aquí
70 megas, pues él va a ir creciendo, 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 creciendo hasta que llegue al máximo tamaño que pueda tener. Normalmente una base de datos, por mucha información que tú le pongas, no ocupa tanto espacio en disco. Por ende, no hay que preocuparse tanto de esto. Sin embargo, lo idóneo, por así decirlo, es que le pongan un max size de 512 megas aproximadamente. Con eso usted resuelve. Aunque por un tema que usted pudiera decir, bueno, pues déjame dejarlo abierto. Perfecto, puede hacerlo. Sin embargo, tome en cuenta algo. La base de datos de SQL Server que usted puede tener gratis sin tener que pagar licencia es de un máximo de 1 GB aproximadamente, 1 GB o 5 GB, no recuerdo. Entonces, usted por tema legal no debería tener una base de datos más grande que esa cantidad corriendo en una instancia gratuita de SQL Server. Claro, SQL Server no te va a decir nada, pero por ética, tú deberías entonces poner desde un principio, desde que agarras y creas tu base de datos, que no crezcan más de esta cantidad. A no ser que tú tengas la intención de pagar los $6,000 que cuesta la licencia de SQL Server, ¿verdad? Dentro del lenguaje de definición de datos, ¿verdad? Tenemos la sentencia create, que es la que me permite crear, me permite crear cosas, objetos específicamente de base de datos. Con esta yo puedo crear índices, puedo crear tablas, puedo crear dominios, puedo crear ligaduras, procedimientos almacenados. Vamos a ver de todas las cosas que puedo hacer con el create. Vamos a ver la primera, que es create table, para crear una tabla, porque estamos creando la estructura de nuestra base de datos. Por ende, antes de yo poder crear cualquier otra cosa, como vistas, como índices, primero debo poder crear tablas. Entonces vamos a arrancar por ahí. Hay una sentencia muy importante que es el use. El use me permite decirle a SQL sobre qué base de datos yo voy a ejecutar las instrucciones. Si ustedes se fijan acá arriba, tenemos master. Master es la base de datos que lo va a utilizar para ejecutar las cosas que yo escriba acá. Sin embargo, eso tendríamos que cambiarlo a la base de datos en cuestión que nosotros necesitamos. Sin embargo, con el use, yo puedo decirle cuál base de datos yo quiero utilizar. La base de datos era MyDelete Database, ¿verdad? Si yo le digo acá, ejecuto la instrucción, ¿verdad? Fíjense que él cambia acá arriba. Entonces ya las cosas que yo ejecute acá se van a ejecutar, valga el pleonasmo, sobre esta base de datos que se selecciona acá. Entonces, cuando yo creo una instrucción, él lo que va a hacer es que va a crear sobre esta base de datos que yo esté utilizando acá. Algo importante, recuerden que cuando vimos el tema de los archivos, estaba de que la extensión, sin embargo, fíjense que acá no dice nada. Para usted ver la extensión de los archivos, usted tiene que venir acá donde dice View. Estamos hablando obviamente de Windows 10. Si usted tiene Windows 7, si mal recuerdo era por propiedades que se hacía, pero no sé, averigüe. En Windows 10 es por acá. Usted viene a esta parte donde dice File and Extensions, pues, en español extensiones de archivo, algo así, ¿no? Y entonces fíjense que acá ya podemos ver las extensiones de los archivos. No le recomiendo que activen esto porque, por ejemplo, cuando usted esté, qué sé yo, visualizando un archivo, fíjense que vamos a decir que yo tengo un documento de Word, acá, un documento de Word. Fíjense que ahora el documento de Word ya no se llama datos de no sé qué, sino que te dice datos de no sé qué punto esta extensión. Entonces, si yo por error le cambio el nombre, o sea, si yo me pongo a cambiarle el nombre y le pongo archivo, fíjense que, bueno, él me pregunta, en muchos casos no le va a preguntar, y usted le va a dar que sí, aunque le pregunte, porque obviamente usted no va a leer lo que dice, usted simplemente le tira un mensaje y le va a dar que sí, ¿cierto? Bueno, pues que resulta que fíjense que ahora ese archivo se dañó, si yo trato de abrirlo,
ya no funciona. Yo agarro y digo, primero, ¿con qué lo voy a abrir? Con Word. Ah, bueno, Word. Entonces, ¿qué pasó? Ese archivo se dañó. Entonces, claro, el archivo se arregla si simplemente le pongo su extensión de nuevo. Ahí ya se arregla. Fíjense, ¿ven? Entonces, mucho cuidado con esta opción. Yo no recomiendo que la tengan activa. Pero nada, eso no tiene que ver nada con base de datos ni con SQL. La sintaxis para crear una tabla, la siguiente. Create table, el nombre que va a tener tu tabla, ¿verdad? Abro un paréntesis, que no se me olvide, tengo que abrir un paréntesis. Entonces luego yo le digo el campo, el nombre del campo que va a tener. Luego le especifico el tipo de datos que va a tener ese campo. Recuerden los tipos de datos, ¿verdad? Le especifico acá uno de ellos. Luego le especifico si es nulo o no nulo, si acepta valores nulos. Luego la integridad que va a tener este campo. Entonces, después especifico cuál va a ser la llave primaria, que puede ser una llave compuesta. Y finalmente, cuáles van a ser las llaves foráneas, ¿no? Las referencias que pueda tener uno de mis campos que esté dentro de mi tabla a otra tabla y por cuál campo se une, ¿verdad? Por cuál campo se unen en la otra tabla. Bien, esta básicamente es la estructura que tiene para crear. Sin embargo, no puede complicarse tanto la existencia, simplemente uno agarra y dice, lo más importante siempre es create table, nombre a mi tabla, vamos a decir, puede quedar así. Campo, el tipo de datos, vamos a decir que es entero, int, identity, vamos a iniciar en 1 y vamos a poner lo que él incrementa automáticamente de forma automática. Entonces, por defecto, los identity ya no son nulos, por ende no tengo que especificarlo. Y decimos también el campo 2, que vamos a decir que es de tipo varchar, para decir que es de caracteres, y vamos a decir que es not null. Not null. Y ya. Entonces, el campo 3, campo 3. Vamos a decir, una cosa para nombrar los campos. Los campos no puede haber espacio entre ellos. Si usted necesita especificar un espacio, bueno, pues utilice underscore 3, por poner un caso. Usted puede tener números dentro de la creación del campo, o sea, dentro del nombre del campo, pero no puede tener al principio. O sea, usted no puede decir 3 campos. No, eso no se puede. Pero usted puede decir campo 3. ¿Qué más? Ya. La regla para nombrarlos normalmente se utiliza mayúsculas al principio, pero bueno, esto es prueba. Tenemos varchar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un tema de la restricción de datos, que creo que lo habíamos visto, pero en caso de, yo puedo especificar, según el tipo de datos, una restricción máxima que pueda tener uno de mis campos. Entonces, nosotros sabemos que los caracteres, por ejemplo, hola. ¿Cuántos caracteres tiene hola? Hola tiene 4 caracteres, ¿verdad? Mi nombre, vamos a decir, Starling Hermosén. ¿Cuántos caracteres hay en mi nombre? Podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el nombre, aquí tenemos un pequeño espacio. Claro, para que esto se caractere, en verdad debería estar así. ¿Cierto? Para que me entiendan.
Entonces, acá hay un espacio y los espacios también son caracteres. Entonces, si yo quisiera definir una longitud para almacenar el nombre Starling Hermosén, nombre y apellido, Starling Hermosén, obviamente 16 caracteres no me dan. Entonces, yo debo tratar de definir cantidades de caracteres que me permitan almacenar la mayor cantidad de información posible. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, yo agarro acá y le pongo, ¿cuántos caracteres voy a necesitar? 17. Ahora, 17 caracteres me da para almacenar todos los posibles nombres que existan. Nombres súper raros y súper largos. No. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ponerle 50, de 50 da sobra. Esto quiere decir que cuando vayan a almacenar algún nombre mayor a 50, no me va a permitir. ¿Para qué nos sirven las restricciones? Nos sirven para, por ejemplo, yo evitar que en un campo que deba ser, qué sé yo, la cédula, son 11 caracteres, no va a subir de 11 caracteres. Bueno, pues especifico una restricción para que no haya forma en la cual inserten más de 11 caracteres. El número telefónico, cualquier información que yo quiera restringir que no permita una mayor cantidad de esa información específica, bueno, pues le pongo las restricciones al momento de la creación. También yo puedo agregársela después, puedo incrementarla, puedo decrementarla o reducirla. Pero bueno, pero ese no es el tema. Entonces, acá decimos que vamos a utilizar como primary key a este señor. Y como no tenemos la tabla 2, no pudiéramos hacer un foreign a esa otra información. Vamos a hacer ejemplo más práctico. Vamos a decir paciente. Create table paciente. El nombre de la tabla, ojo con esto. Hay diferentes personas que te van a decir diferentes formas del nombramiento de las tablas. Sin embargo, lo más lógico es lo siguiente. ¿Qué entidad tú quieres representar? Bueno, yo quiero representar una entidad paciente. Perfecto. Paciente es la entidad. Ahora, tú vas a almacenar un conjunto, un grupo de ¿qué? De paciente, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Plural, grupo, varios. Entonces, lo lógico es que si tú vas a almacenar paciente, bueno, pues tu tabla la llames pacientes, porque es plural, porque vas a almacenar varios de. Hay muchos programadores que no les gusta esta práctica, pero, o sea, es lingüística básica, es lógica. O sea, y también hay otros programadores que utilizan nomenclaturas extrañas. Por ejemplo, paciente sería PA y algún código rarísimo que ellos quieran utilizar. Esto de que para evitar que los hackers, cuando lleguen a tu base de datos, sepan de qué es esa tabla. Pero mi hermano, un hacker cuando se mete en tu base de datos, no se va a poner a pensar, uy, ¿de qué será esto? No, él se va a llevar la data y después averigua. O sea, es ridículo. Al final tú con esta estructura estúpida lo único que haces es que tu equipo de desarrollo coja lucha cada vez que está haciendo algún trabajo o lo que sea. Es ridículo, ¿no? Entonces nada, tenemos dos formas. Una es nombrarlo en singular y la otra es nombrarlo en plural. Yo recomiendo plural porque si tú vas a almacenar un conjunto de una entidad, nómbralo en plural. Esa es una. Entonces acá vamos a decir ID. ¿ID de quién? Paciente. Vamos a poner paciente ID. Me gusta más paciente ID. Acá otra forma. Cuando yo voy a concatenar palabras, porque recuerden que no puede haber espacios, hay dos recomendaciones. Una es utilizando el underscore para separar las palabras y la otra es simplemente utilizando el uppercase para aumentar, o sea, utilizar mayúsculas en la segunda palabra y en la tercera y en la cuarta y en la quinta, ¿verdad? Aquí es indiferente. Yo puedo que utilice en una el underscore y en otra utilice
y en otra utilice esta que está acá, que es la estructura de programación, que me gusta más porque es la de programación. Sin embargo, si yo estuviera trabajando directamente con base de datos, muy probablemente solamente utilizaría el underscore. Otra cosa importante, el único carácter especial que se puede utilizar para nombramiento de campos y todo ese tipo de cosas es el underscore. Todos los demás están prohibidos. O sea, no prohibidos porque yo te diga que no lo puedo usar, sino prohibidos porque en la estructura no te deja utilizarlos, ¿verdad? Si yo le pongo aquí paréntesis, fíjense que da un error. Si le pongo arroba, fíjense que da un error. Bueno, debería dar un error. No me está dando el error, pero sin embargo, si intento compilar, debería dar un fallo. Vamos a ver si me hace pasar vergüenza. Fíjense aquí. Sucede así. Vamos a ver. ¿Quién sabe? Syntax error. Acá falta un paréntesis porque abrimos uno aquí arriba y tenemos que cerrarlo aquí. Bueno, mira, el arroba también es válido. Sin embargo, no lo utiliza. ¿Qué otro carácter vamos a decir? Signo de admiración. No es válido. Signo de número. Signo de número también es válido. Vamos a ver. Pues sí. Signo de número también es válido. Bueno, acabo de descubrir que hay otros caracteres especiales que él acepta. Por eso siempre hay que testear las cosas. Menos. No. Bien. Puedo utilizar el arroba, puedo utilizar el número y puedo utilizar el underscore. Sin embargo, el único recomendado es el underscore, porque es el único que te va a soportar, por lo menos hasta SQL Server 2014, me consta que no eran válidos estos caracteres. Por ende, si tú estás utilizando una estructura en 2016, por ejemplo, que yo tengo 2019, pero el más usado a nivel mundial en la actualidad es el 2016. Entonces, si tú necesitas por H o por R llevarte esta estructura para una infraestructura que está hecha en 2016, te va a dar error. Entonces, lo correcto es que tú tengas una integridad de una información que te funcione bien. Entonces, el underscore funciona desde el 2000. Bueno, pues si ese es el que funciona, pues utiliza el underscore. Entonces, pacientes, aquí yo tendría que dropear drop table. Para que me pueda permitir crearla, tendría que eliminarla, ¿no? Entonces, drop table paciente, entonces ahora sí puedo proceder a crear. Entonces tenemos paciente ID que va a ser identity y va a incrementar de 1 en 1. Esto es donde inicia. O sea, si yo quiero crear un ID que sea único e irrepetible, ¿dónde quiero que inicie? Bueno, pues yo quiero que inicie en 1. Y en cuánto se va a incrementar, yo puedo ponerlo que incremente de 2 en 2, de 3 en 3, como quiera. Pero lo más lógico es que inicie en 1 y que se incremente de 1 en 1. O por ejemplo, no, yo quiero iniciar en el 10.000. Yo quiero iniciar en el 10.000. Bueno, pues pongan el 10.000 ahí. Ya. Entonces, el primer registro que insertemos va a tener el récord número 10.001 y luego el siguiente 10.002 y así sucesivamente. Pero lo más lógico y que hace sentido es que arranque en 1 y se vaya incrementando. Pero esto es opcional completamente. Eso está a opción suya. Entonces, el paciente yo quiero que tenga nombre. Acá viene otro tema. Muchos expertos en base de datos te van a decir, mira, se debe nombrar tabla, campo, como estructura de un campo. Entonces yo debería decir paciente, en este caso se singulariza, sería paciente,
nombre. O también ellos te dicen, no, mira, no debe ser completo, sino que debe ser un resumen. Entonces te dice pack number, por poner un caso. Ahora bien, si yo estoy en una tabla que se llama pacientes y el campo que yo estoy consultando es de mi tabla pacientes, pues ¿cuál es la necesidad de redundar poniéndole en la estructura del campo una señalización, una nomenclatura especial? Para mí en particular y un grupo, y creo que todos los desarrolladores o gran parte de ellos, esto no tiene sentido, no hace el mínimo sentido. De hecho, esto dificulta la reutilización y todo lo que dificulta la reutilización es malo. Entonces, para mí en particular, esto no tiene ningún sentido. Sin embargo, usted va a ver todos los tutoriales que tienen que ver con base de datos, por lo menos del 2016 para abajo. Todos te van a decir, utiliza una nomenclatura para identificar los campos. Para mí eso no tiene el mínimo sentido. Pero usted puede ponerlo y me da igual. Eso no tiene nada que ver con su nota. Esto es irrelevante para mí. Entonces tenemos el nombre, ¿verdad? Que vamos a decir varchar y vamos a decir que es de 20. No creo que haya un nombre mayor de 20. Y vamos a decir que es not null. Y luego vamos a tener apellido. Si tú eres DBA y estás viendo este video y estás ahora mismo seguro diciendo, ay, pero nosotros utilizamos eso para cuando tengamos dos tablas poder identificar el nombre de cuál es específicamente a quien nos estamos refiriendo. Si hay dos tablas que tienen el campo nombre. Mi hermano, déjese de vaina, porque usted para eso tiene los alias. Así que no aplica. Eso es estúpido. No lo haga. Si tú no sabes de base de datos y tienes esta duda, perfecto, hazlo. No hay ningún inconveniente. Eso está bien. Tú estás aprendiendo. Ahora, si tú sabes de base de datos y vienes a querer decirme a mí que no, porque esto es para integridad de data, para integridad de que sí o qué, integridad referencial y todas esas pendejadas que ustedes inventan para justificar esa estupidez, déjame decirte que tú eres un idiota. Porque no va a haber confusión. Yo tengo 15 años desarrollando y en 15 años desarrollando nunca he tenido confusión por esto. Y todos los developers que desarrollan con ORMs tampoco nunca han tenido confusión con esto. Entonces, sáquense esa estupidez de la cabeza. Seguimos, ¿verdad? Entonces decimos acá apellido y vamos a decir, qué sé yo, no sé, esto en vivo, aunque ustedes no lo vean en vivo. Vamos a decir, una cosa, si yo no le especifico acá que el valor que puedo almacenar ahí es nulo, él por defecto te pone que es nulo. O sea, que acepta valores nulos. No que sea nulo, sino que acepte valores nulos. Paciente, edad. La edad, vamos a decir parchar, y la edad, difícilmente una persona tenga más de 100 años. O sea, 999 años, ¿verdad? Entonces, el 9, el otro 9 y el otro 9 son 3 caracteres, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Vamos a poner fecha de nacimiento. Esto debería ir en mayúsculo. Vamos a poner fecha, nacimiento. O puedo simplificar, yo puedo decir FEC. Es difícil que exista una FEC de algo que no sea fecha. En este tipo de cosas yo puedo simplificar. Pero siempre hay que tratar de ser lo más descriptivo posible. Los campos no pueden permitir ambigüedades. Tienen que ser lo más descriptivo posibles. Entonces, fecha, FEC, nacimiento.
Y esto va a ser de tipo date. A los date obviamente no se le pone restricciones porque es una fecha. O sea, activo. Decimos que es bit para que acepte 1 identificando que está activo y 0 identificando que está inactivo. Yo pudiera tener esto. Inactivo. Entonces yo tendría que tener, si está activo, pues lo marco. Si está inactivo, pues marco inactivo. Ahora bien, aquí viene el tema de utilizar un poquito la lógica. Si yo puedo tener solamente dos estatus, activo e inactivo, ¿hay necesidad de tener dos campos que me identifiquen esto? No hay necesidad. Simplemente yo agarro y creo uno de los dos, ya sea activo o inactivo, cualquiera de los dos es válido. Y si está marcado, pues está en ese estatus. Si está desmarcado, pues está en el estatus contrario. Y ya. Entonces, en este caso, yo me voy a quedar con activo. Vamos a poner, por ejemplo, el teléfono. Vamos a decir que es décima. Y vamos a decir que es 11, porque no hay un teléfono mayor de 11. Puede existir la posibilidad de que yo necesite almacenar el salario de este tipo. No sé para qué de un paciente necesita saber el salario, pero bueno. Y yo digo décima. Y vamos a decir que yo quiero poder almacenar, qué sé yo, 999, 999, 999. Y quiero almacenar los decimales. 99. No me interesan más decimales. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuántos caracteres yo necesito poder almacenar? Bueno, pues yo necesito poder almacenar 1, 2, 3. Las comas, ¿debería poder almacenarla? ¿Me cuentan como carácter? La respuesta es no. En los números, estas comas, ese tipo y el punto, no son más que máscaras que permiten mostrar la información de una forma visualmente amigable. Sin embargo, a nivel de base de datos, estos no se guardan. No deberían poderse guardar. Hay por ahí un tipo de dato que te lo almacena, pero eso es estúpido. No lo haga. Utilice decimales como tipo de datos numéricos y no force a que se guarden los caracteres como la coma y el punto. Porque usted está trabajando para la región norteamericana, para la región americana, donde se utiliza la coma como separador. Pero usted debe pensar globalizado en el mundo. Y en el mundo se utiliza el punto en lugar de la coma en algunos lugares. Entonces, no se complique la maldita existencia, mi hermano. Guarde el número pelado y punto. Entonces, no me interesa guardar las comas. Entonces, porque ellas se me van a mostrar a nivel visual independientemente de si yo le especifique que era un décimo. Entonces, tenemos 3, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo quiero almacenar 9 valores de la parte entera. Ahora bien, yo entonces le especifico 9. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero almacenar 2 décimas. Entonces, lo lógico sería ponerle coma 2. Y ya con eso él me está almacenando las 2 décimas. Pues no. Cuando yo le digo lo siguiente, él lo que me hace es que me va a almacenar 9 caracteres independientemente de 9 números, 9 valores. No son caracteres, porque recuerden que los caracteres son si yo los tuviera de esta forma, sería caracteres. Pero ese no es el punto. Y entonces, de esta forma, ojo con esto, no serían 9 caracteres, serían 10, porque ahí el punto también es un carácter. Ojo con eso. Pero en este caso son valores. Yo quiero almacenar 9 valores, independientemente de. El punto no es un valor para los decimales, porque es simplemente la parte
decimal de la operación. Sin embargo, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ese es el valor que él me va a almacenar. Porque yo le estoy diciendo, guárdame 9 valores con 2 décimas. Ya. Entonces ahí cumple. Si yo el que quiero almacenar es este valor, bueno, pues entonces tendría que ponerle aquí 11. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya. Vamos a ejecutar esta instrucción. Vamos a darle acá. Y entonces en mi base de datos, agarramos y refrescamos. Y podemos ver acá que tenemos la tabla paciente. Y podemos ver las columnas donde tenemos paciente ID, fecha, etcétera, etcétera. Y mira qué importante. Fíjate que yo acá en activo no le especifiqué que era nulo. Y él me lo puso que acepta valores nulos, ¿cierto? Y eso fue lo que dijimos ahorita, que cuando yo no le especifico si es nulo o no, él va a ponerle por defecto que acepte valores nulos. Sin embargo, miren qué interesante, al paciente ID yo no le puse que fuera no anulable, como si lo hice con el nombre y con el apellido. Sin embargo, él sí me le puso no anulable. ¿Por qué hace esto? Por la sencilla razón de que si este es tu primary key, no hay forma en la cual se permita que pueda haber un valor nulo en el primary. Por consiguiente, él, como yo le especifiqué aquí que es primary, él me le puso la obligatoriedad. Bien, entonces eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. De hecho, es una pregunta de examen. Entonces nada, seguimos. Ya tenemos nuestra tabla de pacientes. Vamos a crear una segunda tabla. Vamos a decir, no sé, historia clínica, puede ser. Historias, plural, clínicas. Clínicas, wow, cuántas fisuras. Tenemos historia clínica, entonces historia clínica ID. Y tenemos antecedentes. Vamos a decir que es varchar 200. Nanulo. Alergias. Varchar 200. Nulo. Medicamentos. Varchar 300. No sé. También nosotros tenemos un tipo de datos que se llama nvarchar. Aquí viene un tema. Ok, nosotros estamos desarrollando para el mundo, pero difícilmente tú vayas a desarrollar una solución que no esté en el idioma, que no esté en un idioma que acepte lengua romance. Por ende, la diferencia entre varchar y nvarchar es mínima comparada en rendimiento, pero para mí esa cosita mínima es importante. Entonces, si yo no voy a almacenar nunca un carácter chino, japonés, coreano, para mí no hace sentido tú declarar la variable como nvarchar. Pero eso está libre albedrío, te puede usar varchar o te puede usar nvarchar. La diferencia entre el varchar es que el varchar solamente te acepta los caracteres, en este caso te aceptaría el UTF-8, que es, porque especificamos que acepta latín, ¿no? El collocation que especificamos es de latín. Por ende te utilizaría el UTF-8, que son los caracteres del 1 al 256. De tanto de los caracteres, todo lo que esté en tu teclado actualmente, él te lo acepta. Ahora bien, qué sé yo, un carácter francés, como el sa, el cava bien, no sé, esa C rarita que ellos tienen, eso no te lo aceptaría dentro de esta base de datos. Entonces, para eso se creó el nvarchar, que sí te acepta ese tipo de caracteres.
Si tú necesitas almacenar caracteres raros que no sean los del teclado tradicional que tú tienes en tu mano ahora mismo, pues utiliza varchar. En caso contrario, varchar. Para mí es importante esta mínima diferencia en cuanto a rendimiento por el gran volumen de información que manejo. Y que en 15 años desarrollando, nunca he desarrollado para Francia, nunca he desarrollado para China, para Japón, para ninguno de esos lugares. Bueno, pues mientras tanto a mí me resuelve varchar, pero puedo utilizar NVarchar sin ningún inconveniente y no hay problema. Entonces, medicamentos, vamos a decir varchar, no sé, fecha de visita, vamos a decir que es date, síntomas, vamos a seguir varchar. Profesor, si el varchar yo no le especifico, si yo no le especifico longitud, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a decir teléfono, algo con numérico, vamos a decir diagnóstico, porque no es obligatorio tú especificar la longitud, y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a decir diagnóstico y vamos a decir no sé, referencia. Vamos a decir decimal. Entonces, el ID de esta tabla, el primary de esta tabla, ¿cuál es? Bueno, pues obviamente es este. ¿A quién se le almacena esto? ¿A quién se le almacena esto? Bueno, obviamente se le almacena a un paciente. Entonces, ¿de qué tipo de datos es el paciente en la tabla a donde yo voy a apuntar? Entero. Pues de este lado tiene que ser exactamente igual. Si de aquel lado es varchar, de este lado tiene que ser varchar. Si de aquel lado es nvarchar, de este lado tiene que ser nvarchar. ¿Tienen que llamarse igual? No necesariamente. Acá yo pudiera ponerle perfectamente ID y estoy haciendo referencia al ID de la tabla paciente y no es inconveniente. De hecho, yo programo de esta forma, de esa forma. Pero para evitar confusiones a nivel docente, pues preferiblemente le ponemos el nombre de la tabla y la palabra ID. Ahí sí es válido el ponerle la nomenclatura de la tabla adelante. Yo en particular no lo utilizo en mi práctica de desarrollo, sin embargo, la veo como muy válida. O sea, para mí es completamente válida en el caso del ID. En las demás, de que paciente nombre, paciente apellido, paciente edad, eso es estúpido. Entonces, aquí tenemos, pero sí, aunque no se llamen igual, sí tienen que especificar en el foreign, tengo que especificar por quién es la referencia y tienen que ser del mismo tipo de datos obligatoriamente con las mismas restricciones de información. Si allá yo le hubiese puesto una restricción, si fuera decimal el valor, y yo le hubiese puesto decimal 11,2, de este lado también tiene que ser decimal 11,2. Sería un poquito absurdo utilizar de identity un valor decimal, pero bueno. Entonces, tiene que ser un campo que esté dentro de esta tabla también. Y el primary key, ¿quién es? Bueno, el primary key obviamente varía. Y la referencia, este paréntesis lo movemos para acá. Y ahora sí vamos a utilizar la referencia y decimos foreign key. ¿Cuál es el campo llave? Pues el siguiente. ¿A dónde hace referencia? A esta tabla. Entonces, el campo con el cual vamos a hacer referencia, el que está en mi tabla, ¿verdad?
lo ponemos acá, o sea, cuál es la llave foránea. Luego ponemos a cuál tabla es que yo voy a hacer referencia. Bueno, pues hago referencia a ese señor. ¿Y cuál es el campo en la otra tabla? Bueno, pues en este caso se llaman igual, por ende sería de esta forma. No siempre se van a llamar igual, pero en este caso se llama igual. No sé por qué de error, pero vamos a intentar a correr y bueno, pues se ejecutó perfectamente. Entonces si actualizamos, podemos ver que acá tenemos este señor. Y vamos a ver un par de cosas interesantes. Fíjense que en el decimal yo no le puse longitud máxima. Sin embargo, él me lo puso por defecto 18,0. Este es el valor por defecto que tiene registrado. Al momento de crear la base de datos se especificó en algún lugar que por defecto, para los decimales, el valor por defecto sea 18,0. Entonces por eso él se lo pone ahí. En el caso del varchar, fíjense que le pone 1. Y obviamente eso no me da para absolutamente nada. Sin embargo, si en vez de nvarchar yo hubiese puesto diagnóstico 2, vamos a poner nvarchar, así drop table, y vamos a decir create table. Actualizamos. Fíjense que él por defecto le va a poner el 1. Bien, porque entonces tenemos que tener cuidado con esto porque diagnóstico, obviamente, un carácter no me da para absolutamente nada. Es lógico. ¿Qué más? La fecha te dice que no, lo que date, bueno, perfecto. Ya. Esta es la forma en la cual se crea una estructura de tablas, básicamente. El tema de las ligaduras es un tema muy importante y al cual hay que prestarle realmente un poco de atención. Cuando tú haces relaciones a nivel de base de datos, esto ayuda a que tú dejes del lado de la base de datos la responsabilidad de validar la integridad de la información y no tienes que hacer esto a nivel de programa. Cuando tú, por ejemplo, especificas que una historia clínica pertenece a un paciente y estás obligando, porque ojo con esto, si yo intento insertar un registro, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer las pruebas. Todo aquí es probando, probando es que se aprende, siempre he dicho eso. Vamos a editar registros. Vamos a decir Juan, Pedro, Almonte. $39. Y como los otros campos son nulables, vamos a darlo vacío. Fíjense que él me crea automáticamente el 1. Vamos a decir Starling, Hermosén, 31, casi 32. Cumplo 32 años el 28 de julio. No están invitados a mi fiesta, primero porque no voy a hacer fiestas, porque no somos gente irresponsable, somos gente bacana, responsable. Peace. Pero ahí está mi cuenta bancaria. Ustedes si quieren que yo celebre, pues dejan caer algo ahí y yo celebro. Si ustedes quieren, no obligaban. Alfredo Reynoso, 88. Fíjense que él me crea automáticamente porque dijimos que va a incrementar de 1 en 1, ¿cierto? Un tema importante con Identity. Si yo hago lo siguiente, Juana, dijimos que el apellido no puede ser nulable, ¿verdad? Paso, él me da un error. Fíjense, perfecto, me especifica, dentro de todo lo que dice ahí, me dice que tal campo no permite nulos. Entonces, la cubana
Y entonces si me paso, fíjense que acá él saltó. ¿Por qué? Porque cuando él intentó registrar, él apartó esa identidad. Sin embargo, no se pudo insertar, bueno, pues perfecto, independientemente de ya estaba apartado. Entonces, mucho ojo con esto, porque si es importante para ti mantener la integridad de, mantener la secuencia de tu sistema numérico, pues entonces puede representar para ti un problema no especificar todos los registros correctamente. Así que mucho ojo con eso. Entonces, vamos a crear ahora historias clínicas. Vamos a crear un antecedente. Así que alérgico al huevo. Sí, hay gente alérgica al huevo. A un componente que tiene el huevo. Vamos a decir medicamento, droga. La fecha de visita, digamos que anulable, síntomas, bla, bla, bla. Entonces, guardamos. Hay un dato importante. Recuerden que el paciente, especificamos que tiene una relación con paciente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no especificamos que ese campo no permite valor nulo. De hecho, fíjense ahí. Ahora bien, si nosotros le ponemos un valor 1, por ejemplo, ¿ese paciente existe en la base de datos? Claro que existe, mírenlo acá, está el 1. Entonces él me deja ponerlo sin ningún inconveniente. Sin embargo, el 4 existe. Vamos a ver si existe. Error, no. Aquí entra en juego el tema de la ligadura. Nosotros especificamos una relación y hay una referencia de esta tabla hacia la otra tabla. Entonces, a nivel de base de datos, él está validando que esa data exista. Si tú la pones nula, perfecto, no la pusiste nula porque yo no, claro, yo pude haber creado la tabla, yo pude haber dicho acá, paciente ID not null. Y eso me obligaría a poner un paciente, de hecho debe ser así, porque es ilógico que tú tengas una historia clínica y no esté asociada a un paciente. Esta debería ser la forma correcta, fue que se me pasó. Sin embargo, bueno, y de hecho qué bueno que lo hicimos porque así podemos ver esta parte de que tú puedes poner valores nulos en la parte referencial. Entonces tienes que tener, ojo, si tu estructura de negocios requiere que para que una historia clínica exista debe estar asociada a un paciente, pues tú debes poner esa restricción. En caso contrario, bueno, pues no. Ahora bien, lo que sí, cuando tú estableces una relación, es que hay una ligadura de integridad en la cual la misma base de datos se va a encargar de certificar que cuando tú insertes un paciente, este debe existir en la base de datos. Si yo intento insertar el paciente 10, error, no puedes, ese tipo no existe. Intento insertar el paciente 5, pasa sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque existe, porque está ahí, mírenlo acá, el paciente 5. Perfecto, bien. Entonces, obviamente, al tú hacer esto en base de datos, no necesitarías hacerlo en el nivel de aplicativo, lo cual ahorraría mucho porque el aplicativo va a ser menos cargado y todo y esas cosas. Sin embargo, siempre buena practicabilidad de los dos lados, por si acaso. Hay diferentes tipos de integridad de los dominios o de las columnas. Bueno, la integridad de los dominios es la especificación de un conjunto de valores que son válidos a ingresar sobre una columna. Estos se especifican para una tabla de la base de datos, obviamente. La integridad se verifica a través de una validación de los valores de datos que tú puedes ingresar en estos y el tipo de datos a introducir, ya sea numérico, alfanumérico, etc. Los tipos de restricciones que hay están la por defecto. Los valores por defecto fue lo que nosotros vimos que el nvarchar, el varchar, si no lo especificamos, pues le pone 1. Y el decimal, si no lo especificamos, pues le puso 18,0. También está la restricción por validación, que especifica los valores de datos que el DBMS acepta que sean ingresados para una columna.
obviamente por validación, en el paciente yo no puedo insertar, bueno, no lo vamos a hacer en este. Aquí yo no puedo insertar, obviamente, esto, porque primero porque no hay un paciente ID de aquel lado con esa característica. Bueno, aquí no, bueno, vamos a hacerlo mejor acá. En edad dijimos que es varchar o dijimos que era número. Edad dijimos que es varchar, por ejemplo lo aceptaría. Vámonos con, bueno, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento yo no puedo insertar eso, es imposible, no funciona. No es un tipo de data válida. Vamos a darle escape. En activo, ¿yo puedo insertar caracteres? No, solamente puedo insertar 1 o 0. ¿Puedo insertar 3? Tampoco, no puedo. ¿Puedo insertar 2? Tampoco, no puedo. Esa es una restricción por validación. ¿Puedo insertar 1? Claro que sí. Que él me lo enmascara como true. ¿Puedo insertar true? Sí. ¿Puedo insertar false? Sí. ¿Puedo insertar 0? Sí, que es false. En el teléfono que dijimos que es numérico, ¿puedo insertar caracteres? No, no puedo. Esto es restricción por validación. También yo pudiera especificar con la instrucción check, puedo especificar los valores posibles que puede tener una columna. Por ejemplo, yo puedo decir, y con esto sé que nos estamos adelantando, pero yo puedo decir add column, sexo, varchar, creo que esto no va. Perfecto. Entonces, si yo altero la columna y le especifico esto, dice que hay que esto está de más. Vamos a correr de nuevo. Perfecto. Entonces vamos a cerrar esto. Ok. Escape. Perfecto. Entonces vamos a refrescar. Acá podemos ver ahora la columna sexo, ¿cierto? Otra Otro dato, básicamente. Hay muchos también que especifican que tú deberías utilizar mayúsculas para nombrar las columnas. Yo personalmente no recomiendo esa práctica porque entonces eso me obligaría a que, por ejemplo, si yo quiero el paciente, pues tendría que ser paciente ID. Entonces yo no sé de modo visual dónde empieza una palabra, la palabra ID, y dónde empieza la otra. Bueno, con esto sería, qué sé yo, vamos a decir nombre, apellido. Así a simple vista yo no sé dónde empieza la segunda palabra, tengo que leer la palabra completa. Sin embargo, si fuera nombre, apellido, bueno, pues ya yo sé de manera visual rápidamente dónde empieza la segunda palabra. Quizá en este no haga mucho sentido, pero cuando tú tienes campos que no son tan comunes, es importante tú saber dónde empieza una palabra y dónde termina la otra. Entonces, yo particularmente no recomiendo que se creen los nombres de los campos en mayúsculas, pero si usted lo hace, no hay ningún inconveniente. Entonces, dijimos que hay una restricción check, que es por validación, también, en la cual dijimos que solamente puede aceptar F o M. Vamos a ver si es verdad tanta dicha. Vamos a editar. Vámonos al último campo. Y vamos a decir que yo quiero almacenar. Dijimos que es carácter. Dijimos que podemos almacenar un carácter. Yo pudiera almacenar Z. No, no puede. ¿Por qué? Porque hay restricciones que especifican qué valores tú puedes almacenar ahí. Ah, ok, mira, yo puedo almacenar M. Sí. Puedo almacenar M. También. Puedo almacenar F. Sí. Puedo almacenar
¿Y de indefinido? No. ¿Puedo almacenar P de pansexual? No. ¿Ven? Entonces, esa es una restricción por validación. Está la restricción por referencia, que es donde se especifican los valores de datos que son aceptables para actualizar una columna y que están basados en valores de datos localizados en la columna de otra tabla. Esta es la restricción que se pone cuando nosotros creamos esta relación, este vínculo entre estas dos tablas. Entonces nosotros, si el paciente no existe, pues no hay forma de que él me lo inserte. ¿Por qué? Porque hay una validación por relación, por referencia, perdón. Hay también tipo de integridad por entidad o tabla, que estas son las que me permiten en una entidad o tabla especificar, por ejemplo, que todas sus filas tengan identificadores únicos que diferencien a una fila de otra. Por llave primaria, obviamente la restricción es básica. Nosotros tenemos que en esta estructura de esta tabla estamos especificando que hay una llave primaria y entonces se me crea una integridad donde el tipo de integridad es por llave primaria. Ahora bien, yo puedo crear también una por valor único. Con la integridad por valor único lo que se hace es que se restringe que yo pueda tener valores duplicados. Y ustedes dirán, pero algo que no se pueda duplicar puede entonces ser un ID. Sí, pero no. La cédula. Yo puedo utilizar la cédula del paciente como llave primaria. Sin embargo, la cédula es algo externo que no pertenece a mí y que puede variar y que no me conviene, simplemente por temas de diseño, por lo que sea. Sin embargo, la cédula, en teoría, no se debe repetir dentro de la estructura de mi tabla. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, pues perfecto. Agarro y digo alter pacientes y vamos a añadir cédula, donde vamos a decir que es varchar de 11 y vamos a, no varchar, vamos a decir que es number, decimal, no, entero. Y vamos a quitar todo esto. La vamos a especificar unique. Y si ejecutamos esto, me dice que no lo puedo ejecutar por lo siguiente. El valor nulo es un valor. De hecho, por el tema de que el nulo es un valor, es que realmente no se puede hacer restricciones con llave, no se puede hacer llave primaria con tablas que permitan almacenar valores nulables. Ahora bien, yo tengo la temática de que ya he insertado valores que impiden que yo pueda crear un valor único dentro de, dentro de este campo. Porque ya, cuando yo intente crear este campo, en todos los registros que ya existen, él va a decir que este valor es nulo. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en este caso, como estamos empezando, no importa. Vamos a decir delete from table paciente. Nunca recomiendo esto, pero por eso usted, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, porque hay historias clínicas. Primero hay que eliminar las historias clínicas y luego, entonces, pudiéramos eliminar los pacientes. Ah, y fíjense que hay una restricción de integridad por referencia, donde no me permite eliminar de las tablas pacientes si ya existen registros en la tabla a la que se hace referencia. Esa es una integridad referencial por llave foránea. Que de hecho esta restricción lo que hace es que define una columna o combinación de columnas en las cuales los valores deben corresponder a un valor de la otra. O sea, debe ser llave primaria en una tabla a la cual tú estás haciendo referencia, lo que hemos planteado varias veces. Pero esto también es una restricción de que me impide volarme una data que dependa de una información que esté en otro lugar. Entonces, ya lo borramos. Sí, no. Perfecto. Entonces ahora sí yo puedo hacer esto. Entonces puedo agregar esto y ahora puedo proceder a editar. Bueno, tengo que cerrar esto. Entonces ahora le damos a editar
Y vamos de nuevo. Y la cédula vamos a poner 223.008. Y la cédula vamos a poner 3008. Y fíjense que acá da un error. ¿Por qué? Porque ya existe esta información en este campo. O sea, en uno de los registros que hay en la base de datos, en esta tabla en específico, donde yo especifiqué que este campo es unique, ya hay un registro que tiene esa misma información. Y por ende, por un tema de integridad, porque le especificamos que la tabla debe mantener esa integridad, entonces él no me va a permitir que se inserte esta información. Damos OK y aquí tendremos que darle escape para que lo borre. También tenemos los tipos de integridad referencial, donde ya dijimos, ¿no? Son los que se aseguran de que las relaciones existan entre tablas y les crea diversas restricciones de este tipo, ¿no? El orden en el que se crean las tablas obviamente es muy importante, porque si tú, por ejemplo, tú no puedes crear la tabla historia clínica que depende de la tabla paciente si la tabla paciente no existe, ¿verdad? Eso es ilógico. La siguiente sentencia que existe es la de eliminar, ¿no? Que simplemente me sirve para eliminar. De hecho, ya la vimos, ya la utilizamos a pesar de que no lo sabíamos. No es la delete. Delete te permite eliminar datos. Recuerden que estamos en DDL, Data Definition. No estamos en Data Manipulation. En Data Definition yo puedo agarrar y decir, para eliminar la tabla pacientes, drop table. Y ojo con esto, ¿a quién me va a permitir eliminar la tabla paciente? Sí, no, vamos a ver. No, ¿por qué? Porque él te dice, mira, hay una tabla que tiene una relación. Entonces, como esa relación va a quedar huérfana, obviamente él no te va a permitir eliminarla. Ahora bien, si yo elimino esta tabla y luego trato de eliminar la otra, pues adiós. Así de simple, así de sencillo. Luego está la sentencia alter. La sentencia alter, de hecho ya la vimos acá, pero no la habíamos explicado porque no lo ameritaba. El alter, cuando tú inicias tu estructura de tablas, tú puedes que crees los campos que entendían eso, pero con el tiempo llega el momento en el cual tú te das cuenta de que necesitas otra información, como acá, que después necesitamos agregar la cédula porque se nos olvidó, luego dijimos, pero mira, el sexo también lo necesitamos. Entonces el alter lo que me permite es alterar la estructura de la tabla para yo agregar, modificar, eliminar, borrar información sobre una tabla en específico. La más común casi siempre es añadir campos, donde yo simplemente le digo add el nombre de la tabla, add el nombre del campo, el tipo de información y cualquier restricción adicional que yo quiera agregar. También yo puedo eliminar columnas, simplemente igual, alter table, el nombre de la tabla, y en vez de add le digo drop. Entonces él eliminaría esa columna. Obviamente no tenemos que especificar restricciones, simplemente eliminamos el nombre de la columna y punto. Bueno, vamos a verlo en acción. Vamos a decir Historia Clinic Identity, vamos a quitar esta restricción y vamos a crear esta tabla. Entonces vamos a alter table. Si nosotros actualizamos esto, vamos a tener solamente historia clínica. Podemos ver su estructura, ¿verdad? Entonces vamos a alterar la tabla historias clínicas y vamos a decir add, vamos a decir cédula,
Vamos a decir int y vamos a decir que es unique. Cualquier restricción que yo quiera añadir. O vamos a decir que es varchar, porque queremos almacenar los guiones. Y es ridículo, no almacenen los guiones, o sea, almacenen un número de la cédula, solamente el número. Y al nivel del programa, entonces usted enmascara estos números como usted le dé la gana. Pero hay gente que te lo almacena en la base de datos y bueno, eso ya es tema de ellos. Vamos a decir que entonces ya no son 11, sino que serían 13. Y vamos a ejecutar. Se ejecutó, vamos a actualizar. Y ahí podemos ver el campo adicional. Pero yo dije, no, espérate, eso no iba en esa tabla, eso iba en la tabla de pacientes. Imagínense que la tabla de pacientes está ahí creada. Ah, bueno, pues perfecto. Vamos a decir igual, alter table, decimos drop y no especificamos restricciones. Bueno, acá sí hay que especificar el code. Y ahí se fue. Si actualizamos, ya podemos ver que desapareció. Ah, un dato importante también. Fíjense que paciente ID está ahí, es no anulable, pero paciente ID no está relacionado con nadie, por ende, si yo intento insertar, edit, si intento insertar, tengo que, porque esta era la anterior, si intento insertar, edit, antecedentes dijimos que no es anulable, alergias tampoco, y dijimos que paciente, él te dice, mira, hay un fallo, bueno, podemos ponerle un valor, pasa. ¿Por qué? Porque no hay una restricción que me obligue a que ese paciente exista. La única restricción que hay es que me ponga un valor ahí. Un dato obviamente importante es que si yo elimino una columna, obviamente toda la data que yo tenga ahí almacenada se vaya a la mierda. O sea, es lógico, ¿no? Ahora bien, si yo intento eliminar cualquier columna, él me permite, siempre y cuando no haya una restricción que me lo impida, sí. Entonces, yo quiero eliminar el ID. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. No, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque, porque en la definición de la estructura, tú me estás diciendo que hay una restricción que me obliga a insertar en cada registro un ID. Entonces, esto obviamente me impide que yo pueda eliminar eliminar la columna ID. Ahora bien, ¿qué yo sí puedo hacer? Yo puedo eliminar las restricciones. ¿Y cómo hago eso? Bueno, yo puedo decir igual alter table, el nombre de la tabla, y le digo drop constraint, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que se crea una restricción, lo que hace es que se crean constraints. Entonces, estos constraints son los que se ejecutan cada vez que tú intentas hacer cualquier cosa a través de SQL, a través de Structured Query Language, y primero se validan todos esos constraints antes de permitir que se ejecute la acción que tú estás pidiendo. Si tú estás haciendo un select, bueno, pues primero se ejecutan todos los constraints que tengan que ver con select. Si estás haciendo un insert, todos los constraints que tengan que ver con inserts. Si estás haciendo un delete, se ejecutan todos los constraints que tengan que ver con delete y así sucesivamente. Entonces, en este caso, para yo investigar el nombre de ese constraint, para eso tengo que ejecutar la siguiente instrucción. Que me permite visualizar los constraints de esta base de datos. Entonces, si se fijan, el constraint se llama de la siguiente manera. Siempre es bueno nosotros especificarle un nombre, porque, o sea, cuando estamos creando
Cuando estamos creando el constraint, nosotros podemos especificarle el nombre del constraint. En caso contrario, él te va a crear un nombre. Sin embargo, fíjense lo complicado que es ese nombre. No guarda relación alguna con el campo específico. Simplemente me dice que es un primary key, por eso puedo identificar que es un primary. Pero, bueno, al final esto es casi irrelevante porque normalmente tú defines un primary una única vez. Pero, para que sepan cómo se hace, bueno, el punto es que acá tenemos que especificar el nombre del constraint que lo obtuvimos con select all from object, donde contenga la palabra constraint. Y entonces, bueno, pues ejecutamos esto y debería pasar, ¡pam!, se ejecutó. Entonces, inmediatamente ya tenemos esto, deberíamos poder eliminar ese campo. Vamos a ver si es verdad. Se fue. Si actualizamos la estructura de las columnas, podemos ver acá que ya no tenemos tenemos ese campo. Bien. Ahora bien, lo eliminamos, pero lo eliminamos por error, porque recuerden que la estructura nos obliga, o sea, la lógica nos obliga a que haya siempre un ID. Bueno, pues vamos a ponerle su ID. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Yo agarro y digo after table, pero esta vez digo, y luego le digo add, y luego le digo qué es lo que voy a agregar. Normalmente sería el campo y su restricción, pero no. Acá, primero yo tengo, bueno, acá hay un tema. Para crear el ID, primero tengo que crear el campo. Entonces, vamos a crear el campo. Vamos a decir que es int. Aquí yo puedo de una vez decirle identity 1 en 1. Pero quiero que lo hagamos de otra forma. Vamos a decir que es entero. Y ya, agregamos. Perfecto. Ahora bien, entonces yo quiero agregarle a ese campo que yo había creado previamente, quiero decirle que es una llave primaria. Entonces yo agarro y digo add primary y especifico el campo o los campos, porque esa es otra. Yo puedo separar por coma todos los campos y crear una llave compuesta. Yo personalmente no recomiendo las llaves compuestas, pero hay casos donde puede ameritarlo. Pero en este caso no es uno de ellos. Entonces vamos a correr esto y dice que hay add primary key. Dice, ok, acá si venimos ya hay valores. Si yo intento ahora crearle una llave primaria a esto, pues entonces sería nulo y obviamente eso no se puede. Pues vamos a eliminar ese registro. Y ahora debería poderme permitir. Dice... ok. Aquí hay un pequeño fallo. Vamos a eliminar nuevamente esta columna y vamos a decirle not null. Ahora sí podemos crearla el campo como una llave primaria. Perfecto. O desde el momento de su creación podríamos decir identity 1,1. Lo único que él no nos hubiese podido permitir crearlo en aquel momento porque ya habían registros que hubiesen quedado nulos y tuviéramos que haber eliminado la data. Si ustedes se preguntan, bueno, profesor, pero si ya tenemos mucha información, entonces, y necesitamos crear una llave primaria en un campo y ya hay data que no podemos eliminar, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que se procede a hacer es que se crean tablas temporales en la cual yo voy a crear con la estructura nueva, voy a pasar toda la data de un lugar al otro y luego, una de dos,
o dejo aquella tabla como la tabla fija, o destruyo la estructura anterior, la creo con la nueva estructura que debe tener y paso todos los datos para este otro lado. Claro, es un proceso un poquito tedioso, un poquito complicado. Por eso, cuando usted está haciendo el levantamiento de información, trate de ser lo más objetivo posible para que evitar este tipo de cosas en el futuro y así no tenga tanto dolores de cabeza. En base de datos hay algo que se llama triggers, que los triggers son disparadores, cosas que se ejecutan cuando se hace una acción. Por ejemplo, si yo inserto un registro, yo quiero que ese registro se me guarde en otra tabla que sirva de log, de auditoría. Vamos a decir, yo tengo mi tabla paciente y tengo mi tabla pacientes log, donde cuando me inserten en la tabla paciente, yo quiero que esa misma información que yo inserté en la tabla paciente se guarde automáticamente en la tabla pacientes log. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando modifiquen la tabla paciente, yo saber cómo empezó esa data o saber cómo estaba antes de que fuera modificado. Ejemplo, también puedo configurarlo para cuando se actualice. Ver cómo estaba la información antes de que se actualizó. O sea, antes de actualizar, insértame la información como está en la tabla de log, por poner un caso. Al momento de eliminar, bueno, la información que está, guárdamela en esa tabla de log. Y así sucesivamente. Principalmente con la tabla, con las transacciones. Las transacciones, por ejemplo, una tabla de préstamos. Cada transacción que se va realizando que reduce el préstamo, bueno, pues yo necesito saber cómo estaba el préstamo antes de que se realizara esa transacción. Entonces, a nivel de programa yo lo puedo hacer. Bueno, pues lo inserto en otro lugar, pero si yo puedo crear un trigger que de forma automática me lo haga a nivel de base de datos, pues es más sencillo. Entonces, hay una instrucción que me permite deshabilitar los triggers, que sería alter table, y enable para habilitarlo, o disable para deshabilitarlo. Pero como no estamos creando triggers, no hemos llegado a la parte de creación de triggers, no tiene sentido que lo veamos. Pero bueno, el punto es que con la instrucción alter table, enable trigger y el nombre del trigger, porque cuando usted crea un trigger se crea un nombre del trigger, le pone un nombre. Entonces aquí especificaríamos el nombre del trigger, nombre del disparador, ¿verdad? Y así se habilita, y disable lo deshabilita. Bien, pero ya sabe que eso existe, pero cuando veamos los triggers, entonces usted lo pone en práctica si quiere. Y bien, listo. Eso es todo por esta ocasión, líderes. Curiosos y curiosas. En el siguiente tópico ya estaremos hablando sobre las consultas. Con la parte de Manipulation Language, vamos a hacer diversos select, vamos a trabajar datos. Y ya por fin, después de 6 semanas de clase, tenemos nuestra primera tarea. Su tarea va a ser, se aceptan, si no aceptan se queman, va a ser crear una tabla, va a ser crear una base de datos que contenga 5 tablas y que cada tabla tenga 5 campos, y usted va a relacionar como mínimo 2 tablas. Ya. ¿Cuál base de datos usted va a hacer? La que usted quiera. No le recomiendo que la busque en internet, porque la idea es que usted se quede con la información. Igual yo no lo voy a corregir, o sea que no vale punto. Si quiere no la hace, tampoco. Pero si no la hace, le garantizo que se va a quemar. Porque si usted no piensa en esto, que no vale punto, y lo hace de una manera satisfactoria, cuando usted esté presentando el proyecto final, que usted lo va a buscar de internet, que seamos sinceros, su proyecto final usted lo va a buscar de internet, y a mí no me importa que usted lo busque de internet. Yo me voy a dar cuenta si usted lo busca de internet.
pero para mí eso es irrelevante. También me voy a dar cuenta si usted le pidió ayuda a un programador, pero para mí eso es irrelevante. Lo que para mí sí es relevante es que cuando usted me está presentando, yo darme cuenta de que usted se sabe el tema. Y si usted no hace esta práctica, yo le puedo garantizar que usted no se va a saber el tema y se va a quemar. Son 50 puntos que va el proyecto final. Por más bien que le vaya en el examen, que usted se van a combinar entre toditos y van a hacer un chivo del carajo, van a poner un pendejo que haga el examen y basado en lo que el pendejo hizo en el examen, entonces todos los demás lo van a tomar porque van a buscar la respuesta, ¿verdad? Pues yo me sé esos trucos. Por eso que yo le pongo el examen más de 300 preguntas que son variables. O sea, son 15 preguntas el examen, pero es de un banco de preguntas de 200 preguntas y son aleatorias. O sea, la probabilidad de que le salgan a 50 estudiantes el examen igual. Y también varían el orden. O sea que mejor apréndasela y use Papa Google en el momento de que tú usando el examen. Pero bueno, el punto es que el examen vale 30, la práctica vale 20. No esta, porque esta no la voy a corregir, sino otras prácticas que voy a poner. Pero el proyecto final vale 50. Y en el proyecto final usted no me va a engañar. Usted me puede engañar en la práctica, usted me puede engañar en el examen, pero en el proyecto final no. Entonces, les recomiendo que haga esta práctica. La práctica, repito, una base de datos y del mundo real, algo de lo que usted tenga una necesidad. ¿Para qué ese mismo sea un proyecto final? De hecho, coja, qué sé yo, a usted le gustan los videojuegos y usted normalmente, vamos a decir, qué sé yo, le gusta Candy Crush. Y usted normalmente lleva una estadística a mano de los mundos. No sé, crea una base de datos que le permita emular a Candy Crush. O el videojuego en cuestión que usted use. O crea una base de datos que le permita hacer un torneo de ese juego que usted juega. ¿Qué información yo necesito? Participante. Bueno, una entidad participante crea una tabla de participantes. ¿Qué datos necesito del participante? Nombre, apellido, qué sé yo, premio, posiciones, no sé, invéntese. El punto es que trate de no buscar una base de datos y simplemente decir, pero eso yo lo hice, porque no la voy a corregir. Esta no la voy a corregir. Entonces, trate de pensar, de verdad, trate de hacerlo pensando, piense, analice algo del mundo real, algo que necesite ser digitalizado, algo que le pueda servir para su proyecto final, pero que lo ponga a pensar en la forma correcta de crear estructuras. Entonces, una base de datos, 5 tablas, cada tabla 5 campos, una relación, o sea, por lo menos 2 relaciones, o sea, que haya 2 tablas relacionadas, o sea, serían 4 tablas relacionadas. Obviamente debe haber primary key en cada una de ellas. Y van a haber 2 que van a tener foreign key. O sea, las 5 tablas deben tener su primary key. Pero hay 2 de ellas que van a tener foreign porque usted va a hacer relación entre 4 tablas. O sea, 2 tablas y 2 tablas. Que es una maestra, una detalle. Una maestra, una detalle. Entonces, la maestra van a tener primaries y las detalle van a tener sus primaries, pero también van a tener foreign con la maestra. Entonces, en total, usted está relacionando 4 tablas. Son 2 relaciones. Son 2 relaciones. Claro, mínima. Si usted quiere meter 30 relaciones, bueno, perfecto. ¿Y qué más? Y ya, simplemente estructura. Y obviamente que
utilicen dos tipos de datos adecuados. Para edad, usted no debería usar un varchar, usted debería usar un entero. Para teléfono, puede usar un varchar. Pero, ¿cuál es la finalidad de usted de almacenar los guiones o los paréntesis? Para mí no tiene sentido. Entonces, lo más correcto sería almacenar un entero también. Ya, esa es su tarea. No tienen que hacer más nada. Simplemente definir la estructura de una base de datos. Más nada. Así de simple, así de sencillo. Si quieren lo buscan en Google, no hay problema. Pero no se lo recomiendo. Piensen, analicen y nada. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos, me ven ustedes en un siguiente video. Si les gustó, le dan dedito arriba. Si no les gustó, pues no hagan nada. Y nada. Hasta la vista. Chao, chao.